Que el Señor le bendiga en esta noche, amén. Esta noche vamos a hablar de la consagración y la obediencia. Consagración y obediencia. ¿Cuántos han creído en el Señor? Amén. Y al creer hemos sido justificados. Y esto significa que hemos sido declarados por Dios justo. Entonces, a partir de allí, después que nosotros hemos creído en el Señor, Él nos ve como si fuera que nunca hemos pecado. Y esa es una bendición para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. ¿Cómo debe vivir el creyente, el Hijo de Dios, después que ha creído, después que ha sido salvo? En Jueces capítulo 13 se anuncia el nacimiento de Sansón. Y este hombre nació como resultado del plan de Dios en Israel. Su madre era estéril y su padre era Manoah. El ángel del Señor le apareció a la mujer, la esposa de Manoah, en el campo y le anunció que iba a nacer Sansón. Y este niño iba a ser nazareo. ¿Y qué significa? Que iba a ser apartado desde el vientre de su madre para servir a Dios. El versículo 13 dice, capítulo 13, versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirá y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, este niño nace con un propósito. Este niño nace como consecuencia del plan y la voluntad de Dios. Y le es anunciado a la esposa, a la mujer de Manoah, que ella iba a tener este hijo. Y miren cómo dice el versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosas inmundas. Al ser nazareo significaba que debía abstenerse de algunos alimentos, como de bebidas alcohólicas. ¿Qué significa? Que toda persona consagrada a Dios es una persona que se abstiene de cosas que lo vuelvan impuro. Dios iba a usar a Sansón para liberar a Israel de mano de los filisteos. Y los filisteos eran los más grandes enemigos de Israel. Y Dios iba a usar a Sansón. Ahora, qué triste es cuando a cada uno de nosotros o nos recuerden por lo que hubiéramos sido o lo que Dios hubiera hecho en cada uno de nosotros. Qué triste sería que a ti te recuerden diciendo lo que este hombre y lo que esta mujer iba a llegar a ser. Porque recuerden que Sansón
terminó capturado, prisionero en la tierra y en la ciudad de Gaza, una de las 5 ciudades de Filistea. Y este hombre había nacido para llevar a cabo una obra, una tarea de Dios, y era salvar a Israel. Pero terminó prisionero, terminó capturado en una prisión por seguir sus propios deseos, por vivir una vida desperdiciada, porque no puso atención a lo que Dios había determinado hacer con él. Porque vamos a ver en otros versículos cómo es que él llega a esa situación. Dice el versículo 24 y 25 del capítulo 13, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahí está este niño que había sido profetizado, que había sido anunciado, y dice que el espíritu de Jehová estaba sobre él y había comenzado a manifestarse. ¿Y de qué manera se manifestaba en Sansón? Y nosotros conocemos la historia. Dice que tenía una fuerza increíble físicamente, que tenía una fuerza increíble. Y dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Capítulo 14 dice: y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Estamos en el capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los ¿quiénes? Filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Porque ella me agrada. Miren, este es uno de los comienzos de la decadencia en la vida de Sansón y de la tragedia en la vida de Sansón. Ahora, ¿qué hacía un israelita mirando a una filistea? Estaba prohibido por la ley que un israelita se case con una mujer de nación pagana, y cuanto menos con una mujer filistea, que eran los enemigos más grandes de Israel. Y su padre tenía toda la razón de decirle: ¿cómo te vas a casar con esa mujer? Era una mujer odiada por el pueblo de Israel. Ahora, él había nacido con un propósito, ¿sí o no? Nosotros hemos visto acá. Y él había nacido con un propósito. Dios iba a comenzar a usarlo para liberar a Israel. Ahora, él desperdició todo lo que Dios le estaba por hacer con su vida. Y saben que esta historia también nos enseña a nosotros que la voluntad del hombre no es aplastada por la voluntad de Dios. Cuando usted es llamado, cuando usted recibe el evangelio, cuando usted cree en Jesucristo, usted sigue ejerciendo su voluntad después de haber creído en Jesucristo. ¿Cuántas veces usted siente en su corazón que usted no debe hacer tal cosa, o se halla haciendo tal cosa que no es agradable y que está prohibido por Dios y por las Escrituras, y usted decidió seguir ese camino? ¿Sí o no? Nos encontramos haciendo muchas veces. La Biblia dice, por ejemplo, no mentirás, y nosotros estamos mintiendo. Ahora,
lo que esto enseña. ¿Por qué él termina si había nacido? ¿Por qué termina en una prisión si él había nacido? Como resultado del plan y del propósito de Dios. Dios lo había consagrado. Su padre y su madre lo habían consagrado desde el vientre a Sansón. Consagrar significa dedicar. Una persona devota. Y en este caso, de Dios. Una persona dedicada al servicio de Dios para ser usado por Dios. Pero fracasó. Miren cómo él se dejó llevar por esos deseos, por la lujuria disfrazada de amor. Porque él decía, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Él vio a una de las mujeres y dice que fue agradable. Él la deseó y él quiso que a esa mujer se la tomaran como esposa. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían esto, que venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y es obvio, porque en el versículo 13, nosotros en el capítulo 13 hemos leído que Israel volvió a hacer lo malo y comenzaba el ciclo de pecado. Juicio y arrepentimiento. Juicio y arrepentimiento. Y Dios usaba a estas naciones para castigar a su pueblo Israel, para disciplinarlo. No dejaban de ser pueblo de Dios, pero Dios usaba a estas naciones para disciplinar a Israel. Y dice que ellos volvieron a hacer lo malo. Y entonces estaban dominados, en este sentido, esta tribu de Dan, donde pertenecía Sansón, estaban dominados por los filisteos. Y Dios buscaba ocasión, dice en el versículo 4, contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora, no era que Dios aprobaba una violación de la ley, no, sino que Dios aprovechó y en su soberanía, Él, esta situación y esta circunstancia para glorificarse en esas naciones, en esas ciudades de los filisteos. Ahora, Dios no estaba aprobando que Sansón violara esta ley, porque era una ley. No debían ellos, los israelitas, mirar a una mujer fuera de Israel, contraer matrimonio con una pagana, porque así consideraba la Biblia, la palabra de Dios y la ley a las demás naciones gentiles. Dios no estaba aprobando en el versículo 4 esta violación de la ley. Ahora vemos a un hombre consagrado desde el vientre de su madre violando una ley, cuando él tenía que cumplir una obra para el Señor. Tenía que estar sujeto a las instrucciones de Dios. Pero aquí lo vemos desobedeciendo las leyes de Dios, queriendo tomar una mujer que no era de los hijos de Israel. Al hacer esto, él estaba volviéndose impuro. También Sansón, en otra ocasión, yendo con su padre hacia una de estas ciudades, dice que salió un león al encuentro de él y que venía con toda furia para devorarlo. Y dice que Sansón fue lleno del Espíritu Santo y despedazó al león. ¿Pero qué hizo al día siguiente? Dice que se apartó del camino, nuevamente con sus padres, él iba, dice que se apartó del camino para ver el cuerpo del león. Y encontró un panal de abeja y miel. ¿Y sabe lo que hizo? Tomó, comió y le dio también a sus padres. Otra cosa más, la ley prohibía que tocaran cuerpos muertos. Otra vez Sansón violando la ley de Dios. Otra vez desobedeciendo a Dios.
y era apartado del vientre de su madre para cumplir un propósito. Cuando Dios nos llama, Él también tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero nosotros vemos cristianos que están chatos espiritualmente, porque ellos están desobedeciendo las órdenes de las Escrituras. ¿Qué debe haber? ¿Qué tiene que hacer alguien consagrado? Violando la ley del Señor, desobedeciéndola, tocando lo impuro, lo inmundo. Debemos recordar que al creer en Cristo hemos sido justificados. Y la gracia de la justificación es nuestra santidad, es la santidad. Cuando Dios te ha justificado, Él te ha apartado. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios nos ha llamado para ser santos. Dios te ha llamado para ser santo. Dios te ha llamado para ser santo, apartado para Dios. Eres consagrado a la santidad. Eres consagrado, has sido consagrado a la santidad. Dios, Cristo, habiendo muerto en la cruz, dice que Él purificó una iglesia para sí mismo. Él limpió por medio de su sangre y de su palabra una iglesia para sí mismo, para presentarla como pura y santa. Y es lo que Dios está haciendo en nosotros, en lo que hemos creído en Jesucristo. Su Espíritu Santo nos está santificando. Versículo 8 y 9, miren lo que dice del capítulo 14. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Él desperdició un servicio consagrado a Dios. Acá vemos a Sansón dedicado, separado desde el vientre de su madre para servir a Dios. Hoy hay varios ministros y ministerios dentro de las congregaciones que están manchados por el pecado, que hacen su travesura a oculta, a escondida de los hermanos. Pero Dios lo ve, Dios lo está mirando. Aquí lo vemos a Sansón contaminándose, tocando lo impuro, lo prohibido, creyendo él que podía jugar con el pecado. ¿Qué hace un cristiano coqueteando con el pecado? ¿Qué hace un ministro de Dios coqueteando con el pecado? Dios repartió dones a la iglesia y ministerio para que sean usados para su gloria. Pero nosotros vemos a Sansón usándolo para beneficio propio. Él había sido llamado por Dios, pero él está haciendo todo al revés. Miren lo que pasó con esta mujer que él se había enamorado. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. ¿Qué tuvieron? Banquete. Mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Ahora Sansón, usando su fuerza para salir de apuro, para hacer bromas y para satisfacer a esta mujer en la cual él se había enamorado,
Porque después del acontecimiento del león, después que le da muerte al león y toca lo impuro, él hace un enigma. Y se lo presentó a los hijos de los filisteos. Y esta mujer en la cual él había confiado y había amado, lo engañó, lo traicionó. Y dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo, porque esta mujer había sido amenazada, porque era difícil de descifrar y de entender el enigma que Sansón le había dado. Entonces ellos, amenazando a la mujer, la presionaron, y entonces ella vino y engañó a Sansón. Insistió tanto que él le declaró. Otra vez Sansón, nosotros lo vemos aquí, vencido por la persistencia de aquella mujer que él se había enamorado. Ahora le importa cuán atractivo sea una persona y cuán persuasiva sea su palabra. Usted no debe dejarse dominar, no debe dejarse engañar para hacer lo malo. Y aquí nos vemos a Sansón, dice, vencido por la persistencia de la mujer. El pecado viene y golpea tu corazón. La tentación viene y golpea tu vida. Y persiste, insiste, hasta que te derrumba, para que caigas en el pecado. Eres salvo, sí, pero debes luchar contra el pecado. Pero debes vencer las tentaciones, las cosas que te vuelven impuro para Dios y te hacen inútil para su servicio. Debes llevar una vida consagrada a Dios, una vida dedicada a Él. Y el punto final, donde fue vencido totalmente, Sansón, fue en el capítulo 16, con otra mujer que él se enamoró, Dalila. Otra vez ella estuvo persistiendo, insistiendo, fue constante en su golpeo, en golpear a Sansón, en el sentido de llevarlo a hacer el mal y que descubriese el secreto de su fuerza. Dice capítulo 16, versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Miren a ese hombre consagrado, vio una mujer ramera y se llegó a ella. Y eso significa que él tuvo intimidad con ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, y las echó al hombro, y se fue y las subió a las cumbres del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró otra vez de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Otra vez enamorándose de una mujer que él no debía enamorarse. Supuestamente él estaba enamorado, pero él estaba encendido en su lujuria. ¿Qué hace un cristiano o una joven enamorándose de aquellos que no son cristianos? ¿Qué hace una mujer enamorándose de un hombre que no es de Cristo, que no ha sido convertido? Al fin y al cabo, si no obedeces al Señor, eso te llevará a un fracaso, como lo fue en el caso de Sansón.
Pero otra vez, él, llevado por sus deseos, cedió. Y me gustaría ir al versículo 19. Yo se lo voy a leer el versículo 15. Dice, y ella dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Por qué? Porque los hombres de esta ciudad querían saber en qué consistía la fuerza de Sansón. Y ella, engañándole, le dijo, ¿cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí está Dalila, una vez más, con sus palabras engañadoras, con sus palabras llenan de veneno mortal, engañándole a Sansón. Los hombres de esta ciudad le habían dado mucho dinero, le habían propuesto que le iban a dar mucho dinero si ella descubría en qué consistía la fuerza de Sansón, esa increíble fuerza. Entonces ella, engañándole, entonces comenzó a persistir, a insistir para que le revelara en dónde estaba el secreto de su fuerza. Y si bien su fuerza no consistía en su cabellera larga, sino en el Espíritu Santo que estaba y que venía sobre él. Y él descubrió su corazón. Él descubrió el secreto. Violó de nuevo este voto. Fue desobediente a Dios. Y como nosotros vemos, él no llevó una vida consagrada ni obediente a Dios. Se dejaba llevar por sus deseos, por sus sentimientos y propósitos egoístas. Fue como él utilizó la fuerza que Dios le había dado con propósitos egoístas. Ahora nosotros lo apliquemos a la iglesia. El Señor repartió dones y ministerios. Y Él nos lo dio para que nosotros lo usemos para la edificación de la iglesia. El Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado ministerio. El Señor te dio un lugar dentro del cuerpo para que le sirvas. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que no te detiene? Hay algunas cosas que nosotros debemos dejar de lado para poder ser productivos para el reino de Dios, para poder ser productivos en la obra del Señor. A muchos ministros el orgullo lo ha tirado por el piso, porque se han creído más que otros, porque se han creído superiores a sus hermanos. Pero Dios no te ha dado ningún don, ningún ministerio para que te lleves la gloria, sino para que le sirvas a Él y sirvas a tus hermanos. Dios te dio dones y ministerio, pero es para que lo uses para su gloria. En una ocasión también Sansón, él estaba y matando a 3,000 hombres, él tomó una quijada de un burro y con eso comenzó, dice, a dar muerte a estos hombres enemigos de Filisteo. Ahora, ¿qué estaba haciendo él? De nuevo, violando la ley de Dios, tomando una quijada de un animal muerto, usando medios carnales para servir a Dios. Y al finalizar esa obra, esa guerra, Sansón dice, con una quijada maté un montón, otro montón, 3,000 hombres, atribuyéndose la gloria a sí mismo.
con una quijada. Él no reconoció que era Dios, que era el Espíritu Santo que venía sobre él y le daba esa fuerza increíble. Pero él dijo, con una quijada. Y después se cansó y estaba agotado. Y se moría de sed. Y él dijo, Señor, tú diste esta gran victoria a tu siervo. ¿Y ahora me vas a dejar que me muera de sed? Él creía que merecía las cosas de Dios. No fue él, no fue su fuerza lo que le dio la victoria, sino que fue Dios en él dándole victoria. Millones de ministerios usando medios carnales para servir a Dios. Y voy a decirte una cosa, que Dios, cuando creíste en Jesucristo, Él te crucificó en la cruz y no espera nada de vos ni de mí. Él no está esperando nada. Él espera humildad, Él espera humillación de nuestra parte, para que Él pueda usarte, para que Él pueda usarte. Pero miren cómo termina Sansón, por complacer los encantos, por deleitarse en los encantos de Dalila, por estar enamorado de una mujer que ni siquiera debiera estar enamorado. Es como si fuera que el poder del Espíritu Santo que venía sobre él solamente lo afectó en su parte física, pero nada más. Pero su moral, pero su devoción a Dios, pero su obediencia a Dios, el creyente se vuelve impuro cada vez que desobedece los mandamientos de Dios. El creyente se vuelve impuro cuando transgrede la palabra del Señor. Para que vivas una vida consagrada, debes amar las Escrituras. Debes entregarte de todo corazón a Dios. Debes vivir una vida en humildad para que Él pueda usarte. No es que Dios no quiere usar. No, Dios sí quiere usarte. Cristo edifica su iglesia. Pero ¿cuáles son los medios que a Dios le ha placido por su gracia utilizar? Eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. Que Dios en su gracia nos ha dado ministerio y dones para servirle, para edificar a nuestros hermanos. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que no tenga un don. No puede decir, bueno, yo sí creí en Cristo y no tengo nada. Dios no me dio nada, no me dio un lugar en el cuerpo para servirle. No, Dios sí te ha dado dones para que le sirvas. Pero debes dedicarte a Él, debes consagrarte, debes buscarle cada día. Debes llevar una vida de oración para que crezcas en la comunión con Cristo. ¿Cómo vas a saber la voluntad de Dios si no conoces su palabra donde está expresada la voluntad de Dios? Es imposible. Debes conocer su palabra para conocer lo que Él quiere hacer con tu vida. Porque has utilizado medios carnales, ahora te hallas inactivo. No es tu fuerza. Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero en su arrogancia, nosotros vemos aquí a Sansón, creyendo él que con su fuerza él había logrado esa gran victoria y no dio la gloria a Jesucristo. Está pronto una persona que hace tal cosa a ser descalificada en el servicio. Pero no termina ahí, porque hay arrepentimiento.
Si hay un volver a Dios, Dios puede restaurarte. Quizás ahora dice, yo antes oraba más que ahora. Yo antes servía más a Dios que ahora. Antes fluía en mi hogar, en mi intimidad, en oración con Dios. Antes venía una tentación y podía huir con fuerza de esa tentación. Un pecado venía hacia mi vida ferozmente para devorarme y podía decir no al pecado, pero te encuentras débil. ¿Por qué? Porque no estás llevando una vida consagrada a Dios. Es verdad que eres salvo, pero debes dedicarte a servir a Dios, dedicarte a crecer en tu conocimiento de quién es Jesucristo y de cuál es su voluntad. Después que Sansón fue reducido por Dalila y confesó en qué consistía su fuerza, vinieron los hombres. Él pudo huir varias veces. Cuando él engañó a Dalila también, porque él dijo, no, si me ataran con 7 mimbres, 3 mimbres nuevos, yo no podré salir, quedaré ahí y perderé mi fuerza. Y él pudo soltarse. Oh, me escapé. Y jugaba con el pecado. Y la próxima vez volvió a escaparse. Pero llegó la cuarta vez, cuando él confesó y declaró todo y dijo dónde estaba su secreto. Y fue reducido. Y los filisteos vinieron sobre él y le arrancaron los ojos y lo llevaron prisionero para que moliese granos. Ahí terminó el héroe. Ahí terminó aquel que Dios los llamó con un ministerio específico, moliendo granos. Él quiso jugar con el pecado. Bueno, si esta vez me escapé, la próxima vez también me voy a escapar. Pero no puedes jugar con el pecado. A la larga terminarás prisionero. Y el pecado tiene consecuencias destructivas. Lo que Satanás va a hacer con tu vida es destruirte. Lo que Dios quiere hacer, versículo 21 del capítulo 16 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Se escapó una vez, se escapó la segunda vez, la tercera vez y la cuarta vez. Él no pudo escaparse y fue capturado. No puedes jugar con el pecado. Algunos dicen, bueno, nadie me ve. Nadie me está viendo. Los hermanos no me ven. Pero Dios te está viendo. Él es el Roy, el Dios que todo lo ve. Sus ojos, dice, Él está en el cielo. Está su trono. Sus ojos contemplan toda la tierra. Sus párpados examinan para probar a los hijos de los hombres. Santidad, temor es lo que debe haber en nuestros corazones. Si queremos ser útil para Dios, debe haber temor en nuestro corazón. Y el temor es el respeto, la reverencia, la adoración genuina a Dios. Si queremos ser útil para Dios, debemos guardar nuestra vida en santidad, apartado de todo aquello que me contamina. Si quiero llevar una vida consagrada, dedicada a Dios, debo llevar una vida de oración. Y lo llevaron. Qué tremendo, porque en esta misma ciudad, Sansón cargó esos 2 pilares de la puerta de la ciudad y se los llevó
y subió a un monte y lo dejó allí. Este hombre que fue una figura de fuerza y de valentía, ahora en la misma ciudad era un hombre y un ejemplo de debilidad, de burlas, prisionero. Es irónico, pero es cierto. Él primero en esa misma ciudad, llevando los pilares sobre sus espaldas, sobre sus hombros, subió a ese lugar. Dios manifestándose en él. Y ahora, ¿cómo estaba él? Prisionero. Versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces Sansón lo vemos esclavo. Ahora está esclavo. Y eso es lo que hace el pecado. Quiere llevarte a la esclavitud. Quiere llevarte a ser un prisionero. El pecado es lo que nos ha tenido a nosotros esclavo y separado de Dios. Pero una vez que has nacido de nuevo y recibiste la vida de Dios, esa vida comienza a luchar contra tu vieja vida, contra las cosas del mundo. Una vez que naciste de nuevo, recibes la vida de Dios, hay una lucha y no va a terminar en nuestra vida hasta que seamos glorificados, hasta que ya no estemos sobre esta tierra. Pero dice que en el versículo 22 que su cabello comenzó a crecer. Dios nos vuelve a dar oportunidad una vez que caemos. Nos enseña la historia de Sansón, que nunca es tarde para volver a empezar. No importa si caíste, Dios puede levantarte. Siempre que haya arrepentimiento y un volver a Dios sinceramente, Dios puede levantarte y utilizarte de nuevo. Él puede restaurar tu relación con Él. Volvió a crecer su cabello. Entonces, el versículo 23, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y sirvió de qué? Versículo 25. De juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Ahí está, aquel que Dios había llamado para usarlo, para que Cristo sea glorificado en él. ¿Dónde estaba él? Prisionero. ¿Dónde estaba? Moliendo en un grano como un esclavo. Ahora lo están llamando. ¿Para qué cosa? Para que lo usen como juguete y se diviertan. Es lo que el pecado hace con nuestras vidas. Cuando no eres disciplinado en la vida cristiana, es lo que el pecado comienza a hacer. Si cedes al pecado, te vas a encontrar un día, o quizás te haya ahora mismo, siendo un juguete del pecado, siendo una burla de todos los demás. Versículo 26 dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo:
Porque una persona debe esperar llegar a tal punto para clamar a Dios. Pero entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y él reinó 20 años. Juzgó 20 años. Y esto nos muestra el versículo 22, 28, que cuando él se arrepintió, Dios lo escuchó. Dios lo amaba. Dios no había dejado de amarlo. Había nacido con un propósito, y era el plan de Dios que él naciera. Fue apartado para servir a Dios y dar libertad a Israel. Pero en el versículo 28, después que él cayó en esta esclavitud y vergüenza, y como estas gentes lo miraban y lo escarnecían y se burlaban, era un espectáculo. Él clamó entonces a Jehová y Dios le oyó, Dios lo escuchó. Nos enseña, como dije hace unos minutos atrás, que siempre que hay arrepentimiento, hay perdón. Que siempre que hay arrepentimiento y un volverse a Dios, hay restauración. No importa lo bajo que hayas llegado, no importa lo inútil que te sientas ahora, Dios puede usarte. Dios puede restaurarte. Para Él esto no es imposible. Para Él esto es posible. Cuando te arrepientes y vuelves a Dios, Dios te responde. Dios te escucha. Él clamó en esta condición. No solamente hace falta estar moralmente y espiritualmente en un estado de excelencia, por decirlo así, para que Dios escuche tu oración, sino que él estaba sin sus dos ojos moliendo grano y Dios lo escuchó cuando él clamó. Y es lo que Dios hace cada vez que tú caes y clamas arrepentido, es escucharte y responderte y restaurarte y volverte a tu estado. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Quizás hay muchos hoy en día que tienen que decir eso: Señor, acuérdate hoy de mí. Voy a decirte que Dios sí te escucha. Pero los pecados hacen división de un Dios santo y justo. Dios dice en Isaías: mis manos no se han cortado para salvar. Es tu pecado. No, Dios, es tu pecado. Él tiene su mano extendida para salvarte. No importa en el pozo en el que te encuentres, Él puede levantarte. Es el pecado lo que separa de Dios. El inconverso está separado de Dios, es verdad, pero el creyente corta su comunión y su fuerza espiritual cuando anda coqueteando con el pecado, jugando, creyendo que puede escaparse de las consecuencias. Pierde fuerza. Y Dios no puede usar un vaso que esté sucio. Pablo dijo a Timoteo: si alguno se limpia de esta cosa, será un vaso útil al Señor. Un vaso que Dios puede usar. Un instrumento que Dios puede utilizar.
Si quieres servir al Señor, debes limpiarte, debes llevar una vida consagrada, dedicada a Él y a su servicio. Pero la iglesia nos muestra, la iglesia primitiva, la iglesia en el libro de los Hechos, cómo eran guiados por el Espíritu Santo, cómo dependían de Dios para servirle y para anunciar el Evangelio. No solamente planeaban cosas. Para cada decisión importante que la iglesia ha tomado, siempre ha sido en base a la oración. Pero hoy en día se puede hacer muchas cosas sin dar tiempo a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Muchas veces lo que los ministros hacen no es lo que Dios quiere y lo que Dios está pretendiendo de nosotros, sino que muchas cosas que nosotros hacemos están hechas a nuestra manera y de una forma carnal. Pero la iglesia se movía en oración. Y voy a decir que un servicio consagrado es un servicio en oración, que se mueve en oración. Porque la oración demuestra que nosotros dependemos de Dios. No como en muchos lugares utilizaron la oración. Y vamos a decretar y a declarar, pero usaron la oración como una forma, pretendiendo ellos que van a controlar a Dios. Y es al revés. La oración te pone bajo el control de Dios. Pero vives, para todo necesitamos la oración y la dirección del Espíritu Santo. No solamente necesitas llenar tu mente de palabras, necesitas orar, necesitas clamar para saber cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. ¿Será que Dios quiere que siempre estés sentado? Dios quiere utilizarte en tu trabajo. Dios quiere utilizarte en tu colegio, en la escuela, donde quiera que estés. Varón, Dios quiere usarte también en tu matrimonio, en tu familia. Pero te sientes cansado y sin fuerza porque no llevas una vida de oración para recibir fortaleza y fuerza de Dios. Con tu fuerza no vas a lograr nada. Dios necesita hombres que estén, ¿saben dónde? En la cruz, muerto, para que así la vida de Cristo se manifieste en ellos. Consagración lo vas a demostrar con tu vida de oración, con tu tiempo en la lectura de la palabra, con tu testificar a los otros, a los que no conocen a Cristo. Lo vas a demostrar cómo sirves a tu hermano. Consagración, una vida dedicada a Dios. La iglesia se movía en oración. Cuando apartaron a Pablo y a Bernabé, dice que los ancianos impusieron las manos sobre ellos y lo enviaron. Porque el Espíritu Santo lo había guiado. El Espíritu Santo había apartado a Pablo y a Bernabé para el ministerio. No es el hombre el que se sube a esta plataforma y se llama a sí mismo pastor o ministro. Es Dios quien los llamó y es por gracia. No es porque vio algo especial, sino que es una elección soberana de Dios el llamarte al ministerio. Él llama y te capacitas. Pero muchos que han sido llamados por gracia y empezaron a servir a Dios, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, terminaron queriendo servir a Dios en la carne. Debes depender de Dios y lo vas a demostrar cómo clamas a Dios en oración. Impusieron las manos sobre estos dos, Pablo y Bernabé. ¿Qué significa? Que impusieron las manos sobre ellos, que lo consagraron al ministerio espiritual, que lo consagraron
al ministerio. Una iglesia débil, una congregación débil, es una iglesia que de verdad no dobla sus rodillas, que de verdad no está orando y buscando a Dios en oración para saber cuáles son sus propósitos. Una vida consagrada se manifiesta en la santidad. No se debe pensar que los que han sido favorecidos por la salvación, que solamente han sido justificados. No, fueron justificados, pero también fueron santificados. Si tienes fe en Jesucristo, vas a vivir una vida santa, una vida que busca conocer a Cristo, que quieres caminar en sus caminos. Se va a manifestar tu fe en Jesucristo en la santidad. Si has sido justificado por la fe, por esa misma fe vivirás en santidad, porque es una fe viva, una fe que está activa. Entonces una fe viva se va a manifestar porque va a producir en el creyente un aborrecimiento por el pecado. Una fe viva va a producir santidad. Cristo es glorificado en aquellas personas que han sido santificadas. Cristo recibe gloria cuando tu vida es santa. Cristo es glorificado cuando vivimos una vida santa y lo demostramos, porque nuestra vida y acciones y palabras manifiestan que estamos bajo la enseñanza del Espíritu Santo. Si queremos ser usados por el Señor, debemos rendirnos completamente a Él. Debemos buscarle en oración. A Dios no le importa lo que yo sé. A Dios no le importa lo que tú sabes. Dios quiere darte su conocimiento. No le importa tus deseos. Yo quiero hacer esto para Dios. No. ¿Qué es lo que Él quiere con tu vida? Eso es lo que vale. No lo que tú quieras, ni lo que yo quiera, sino lo que Dios me revele en oración y por medio de la Escritura. Él no quiere tus habilidades. Él no quiere que te sientas que eres capaz. No. Él quiere que te consideres un siervo inútil para que Él pueda usarte y hacerte útil para Él. No capaz para que Él te capacites. Por eso hay muchos que se han llamado a sí mismos escogido y elegido de Dios, pero se han ido con sus dos manos al pecado. Se fueron velozmente a cualquier pecado y se llamaron a sí mismos escogido. Ser escogido en Cristo significa que vamos a vivir en santidad. Ser escogido en Cristo es a santificación. Nunca es tarde para volver a empezar, hermano. Nunca es tarde. Cuando hay arrepentimiento, hay restauración. Cuando hay arrepentimiento,
hay libertad. Cuando callé se envejecieron mis huesos, dijo el salmista David o el rey David. Cuando callé se envejecieron mis huesos. Estaba desgastado, débil. Y Dios tenía su mano sobre él, señalándole el pecado. Pero Dios no quiere acusarte. Dios busca la confesión para que luego haya libertad y liberación en nuestras vidas. Y el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces decidimos hacer ciertas cosas que luego traen muchas lamentaciones a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros matrimonios. Para decidir, debemos buscar también la dirección de Dios. Como hemos visto, Sansón, él no decidió pasar el resto de su vida o su corta vida en un calabozo, siendo un prisionero y siendo la burla de todos. Él decidió el placer. Pero él no podía regular las consecuencias de su decisión. Él quiso estar con Dalila. Él decidió estar con ella. Pero las consecuencias vinieron naturalmente, de acuerdo a su decisión. Hermanos, si crees en Cristo, Él no te dejará vivir como a tu carne le plazca. Si crees en Cristo, Él no te va a dejar vivir como a tu carne le plazca, por medio de su Espíritu Santo y la influencia del mismo. Te va a llevar a dar muerte a las obras de la carne. Porque si Él te ha dado la gracia de poder creer en Jesucristo, también te va a dar la gracia de vivir una vida santa. Él es santo. Por eso si alguien dice, yo he creído en Cristo, está bien. Pero también debe recordar que sin santidad nadie verá a Dios. Si creíste en Él, Él no te va a dejar vivir a tu manera. No te va a dejar vivir como quieras. Y voy a volver a repetir. Así como Dios te ha dado la gracia de poder creer en Jesucristo, también te va a dar la gracia para vivir después una vida santa. Sin fe no hay santidad. Sin fe no hay santidad. Si creíste en Él, Él te va a llevar a vivir una vida santa, una vida consagrada, dedicada a Él. No podrás creer en Cristo a menos que renuncies tu pecado. No vas a poder creer. Imagínate que yo
digo, bueno, yo voy a creer en Cristo, pero voy a vivir en mis pecados. No, porque si Él vino a salvarte de tu pecado. Y cuando creíste en Él, fuiste libertado de la esclavitud, del pecado. Lo que sucede en la cruz del Calvario, cómo cambia y transforma nuestra vida la obra de la cruz de Cristo. Lo que ha pasado en la cruz de Cristo es que trajo liberación y libertad de la esclavitud del pecado. Si creíste en Cristo, eres libre del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Cristiano, ahora puedes vivir una vida que agrada a Dios. Pero tus pensamientos dicen, eso es tu mente, que no puedes vivir como a Dios le agrada, que es imposible. No es imposible, porque si creíste en Cristo, eres libre de la esclavitud del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Ahora hay otra ley superior y poderosa sobre tu vida y sobre mi vida. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo actúa esta ley del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo en mí? ¿Cómo actúa? Manifestando la vida de Cristo en nosotros. Ahora somos regidos y gobernados por esta nueva ley. El Espíritu Santo de Dios está en tu vida para vivir libre del pecado. Es Dios quien produce en los creyentes y no antes el querer y el hacer la voluntad de Dios. Antes Dios no producía eso en tu vida. Por eso eras esclavo del pecado. Por eso amabas y te deleitabas en el pecado. Porque no habías sido regenerado, ni habías nacido de nuevo. Pero al nacer de nuevo fuiste libre del pecado. Pero ahora Dios produce eso en los creyentes. El querer. ¿El querer qué? El hacer su voluntad. El anhelar lo que Dios anhela. El desear lo que Dios desea. El someter mi voluntad a la voluntad suya. Pero antes no sucedía eso, porque eras esclavo del pecado. Por eso, si has creído en Cristo, eres libre del pecado. Entonces puede haber santidad. ¿Santidad? ¿Por qué? Porque tienes fe. Por eso dijimos, no hay santidad si no hay fe genuina. Entonces, habiendo confiado en Cristo Jesús y luego siendo salvo, te entregas por amor a Jesucristo. Sus mandamientos no van a ser gravosos, no van a ser pesados, no van a ser una carga para ti. Van a ser un placer obedecer a Dios. Y va a ser una carga pesada cuando el pecado viene a golpear tu vida. Porque Dios te ha dado su vida. Estabas muerto, pero has revivido. Pero voy a decir en esta noche que si no puedes creer en Cristo, a menos que te resuelvas a abandonar el pecado y a dejar tu pecado, no vas a poder creer en Jesucristo. Debes abandonar tu pecado y correr a Jesucristo para que Él te salve. Correr a Jesucristo y dedicarte y consagrarte a servirle de todo corazón. No hay cristianismo a media. No puedo estar en el pecado y después queriendo servir a Dios. Es imposible. Es imposible. Son dos cosas muy opuestas. Si quieres servir a Dios, vas a tener que cuidar tus ojos, ministro, hermano, hermana, joven. Vas a tener que cuidar tus ojos. Porque como un pastor dijo, no se puede ser un hombre de Dios si no hay dominio en mis ojos. Hermana, debe cuidar tu forma de vestirte. Debe reflejar a Cristo y tu santidad. De que de verdad amas a Jesucristo.
Debes agradarle en todo. El apóstol Pedro dijo: sed santo en toda vuestra manera de vivir. En toda tu manera de vivir. Tus pensamientos deben ser santos, agradables. Rechaza todos aquellos pensamientos que te vuelven impuros. Pero no vas a poder solo. Debes orar y entregarte al Espíritu Santo de Dios. Si has creído en Dios y en Cristo, Él no te va a dejar vivir como quieras. No, porque Él es Señor de tu vida. Él es Señor de todo o no es Señor de nada. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre vine a la iglesia a servir y hice un montón de cosas. Y Él te dirá: nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Por eso no se puede decir: creo en Jesucristo, y llevar una vida opuesta a lo que dice la Escritura. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo es tu hablar? ¿A qué le dedica más tiempo? ¿Al fútbol? No. Un ministro de Dios debe decirse no si quiere ser usado por Dios de una manera efectiva. Debe decirse no. Hay cosas que son comunes que otros las pueden hacer, pero tú no. Si quieres servir al Señor, no. Él te demanda tiempo. Él te demanda tiempo. Hora de oración y de buscarle a Él. No debes desperdiciar tu vida. Y si no ha creído en Jesucristo todavía alguno aquí, si no han creído, no desperdicies tu vida, porque terminarás un día lamentándote y siendo un prisionero del infierno. La vida en Cristo es una vida verdadera, es una vida real. Debes dar muerte a las cosas de la carne. Por eso el apóstol Pablo dijo en Colosenses: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, adulterio, envidias, avaricia, idolatría. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y él dice: haced morir. No le voy a decir un inconverso: haced morir lo terrenal, porque él está muerto, no me va a escuchar y la vida de Dios no está en él. Pero si fuiste crucificado y muerto en la cruz, puedes morir y dar muerte a las cosas de la carne. Sí puedes, porque el Espíritu Santo está en tu vida. Sí puedes decir no al pecado, porque no eres esclavo del pecado. Nunca es tarde para venir a Cristo en arrepentimiento y buscar el perdón de Dios. Examínate, pruébate, deja que Dios te examine, como decía el salmista David: examíname, oh Dios. Ni siquiera él quería verse, porque él podía engañarse. Si yo me examino, quizá me engaño. Soy tan bueno, soy tan santo, no hay nadie como yo. Él se iba a probar a sí mismo, pero él decía: Dios, examíname y prueba si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
Deja que Dios te examine.